Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. ¿Quién sino Jaime Vicente Echagüe, una vez más, de hecho, convocado por Miller, seguidor peruano del canal de Acción Cine, que vive en Estados Unidos. Nos ha pedido Miller una peli del año 2019, dirigida y escrita por Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, una película titulada Érase una vez en Hollywood. Miller, como siempre, una vez más, muchísimas gracias por tu petición. Además me das la oportunidad, curiosamente, después ya de un montonazo de peticiones que así a grandes rasgos, a ojo de buen cubero, como se decía antes, yo creo que ya han superado el centenar de vídeos de un servidor. Un día tengo que hacer el vídeo especial número 100. Por primera vez hago un vídeo dedicado a una película de Quentin Tarantino. Algo que me apetecía, de veras, sobre todo porque es uno de esos autores, posiblemente el autor más divertido de analizar. Y por más divertido también quiero decir el más interesante. Da muchísimo juego siempre el bueno de Quentin. Pero también de los más trillados. O sea, desde que debutara oficialmente con Reservoir Dogs hace ahora mismo 30 años. Este hombre ha conseguido algo que creo que han logrado muy poquitos. Conectar con todas las generaciones con las que ha coincidido. Podríamos decir que de la X a la Y. En los 90 este tío lo petaba y ahora, o mejor dicho, cuando se ha estrenado Érase una vez en Hollywood, que es hasta el momento su última película, hubo algún conocido mío, veinteañero, no del mundillo cinéfilo, es decir, no de estas personas que está a la espera de que el autor de turno saque su película anual, que cuando se estrenó la peli me preguntaba si, oye, ¿has visto la última de Tarantino? O sea, ¿veis el matiz, no? La última película de Tarantino. No la última película de Leonardo DiCaprio, no la última película de Brad Pitt. O sea, esto, insisto, lo logran muy poquitos directores. Tarantino y otros 4, podríamos decir. ¿Qué nos cuenta Tarantino? Y no hablo necesariamente de esta película. O sea, él en general, quiero decir. O sea, nos habla de algo en concreto este buen señor. Nos quiere dar algún tipo de lección moral o de enseñanza vital en sus películas. Hay algún tipo de moraleja. Hay un subtexto en sus guiones. Sus personajes tienen un arco definido de forma que podemos decir que han aprendido algo por ese camino. Cada vez que leo más, porque hay que leer mucho también sobre Quentin Tarantino, además de ver sus películas, cada vez que leo más sobre él y veo y reveo las películas, mi respuesta a todas esas preguntas que he hecho anteriormente sería no. Y además creo que de forma muy autoconsciente por parte de Tarantino. Y lejos de ser eso un problema, al final es su mayor virtud. O sea, divertirnos, asquearnos, en ocasiones que incluso lo pasemos mal, que nos recorra un escalofrío de terror por el espinazo. O sea, es un cine repleto de sensaciones el de Tarantino, es un festín, es tremendamente sensorial, que por lo general está enganchando también muy bien con el público joven de ahora, igual que lo hacía en los años 90, igual que lo hacía ya en el siglo XXI a principios con los Kill Bill, etc. Pero insisto, no tiene nunca una intención de mostrarnos una filosofía de vida, el bueno de Quentin. Y yo creo que menos aún tiene este hombre ganas de estar dando lecciones morales en sus películas. ¿Por qué? Pues porque no le interesa. O sea, Tarantino es un enfermo del cine, eso ya lo sabéis todos. Todos conocéis la leyenda no, o sea, al parecer es cierto, de aquel videoclub en el que trabajaba y en el que se devoró todo lo que caía en sus manos, que bien podía ser cine de explotación, como bien ha quedado reflejado en sus películas, podía ser cine de artes marciales, como bien ha quedado reflejado en sus películas, o podía ser cine de Godard. Y aquí hablé recientemente de Pierrot el Loco.
la cual algunas cositas Tarantino también ha cogido de esa película en concreto y del cine de Godard en general. Intentando responder a esa pregunta de qué nos quiere hablar Tarantino, si de verdad está intentando este hombre transmitir algo, yo creo que siempre ha sido su pasión casi catártica para con el cine. O sea, para empezar recogiendo eso, influencias de todo tipo, desde una película hongkonesa a un manga japonés, pasando por un rip-off italiano de una película bélica, como era con Malditos Bastardos. Todo eso lo recicla y acaba creando su propio universo. Un universo en el que todos los personajes fuman, y aquí lo vemos también, en Érase una vez en Hollywood, los famosos cigarrillos Red Apple. De hecho, se muestra al final de esta película. También es un universo que además ha sido objeto del culto más friki inimaginable. O sea, basta que en dos películas diferentes haya dos personajes que comparten apellido, por ejemplo, los Vega, Vic Vega y Vincent Vega, Vic Vega en Reservoir Dogs, Vincent en Pulp Fiction, para que un montón de acólitos, un montón de admiradores empiecen a trazar las teorías más locas en torno a que no, Tarantino está haciendo aquí un crossover de películas, pero no nos lo quiere decir, etc. Un universo también, el que se monta Quentin, y creo que es fundamental, en el que los propios personajes, por su actitud ante la vida, parecen ser conscientes muchas veces de que están dentro de una película. Y por último, un universo, y esto también para mí es una clave, en el que recoge lo que es la baja cultura, vamos a llamarla así, entendedme todos, que ha consumido, entiendas esta expresión, la cultura que no suele estar colgada en los museos, y la recicla en una serie de secuencias y de set pieces que, paradójicamente, por la calidad que atesoran, acaban abrazando la alta cultura. O sea, narrativamente, Quentin Tarantino se ha distinguido por incorporar planos concretos, planos secuencia muy específicos, un uso de la banda sonora muy inédito en el cine, y en resumen por sentar cátedra en lo que es el cine en general. O sea, me gustaría hacer hincapié en esto. Lo de menos en el cine de Tarantino, al final, son los argumentos. Puede ser una venganza, un atraco, un maletín. O sea, no hay mucho más argumentalmente. Pero es el envoltorio visual, es el ingenio de los diálogos, es la estructura del guión, lo que convierte a cada una de sus películas en auténticas experiencias que muchos consideramos inolvidables. O sea, coge premisas que podrían ser de categoría B o de categoría C, y curiosamente, y yo creo que no iba a decir muy a su pesar, por todo su talento acaban siendo películas de categoría claramente A. Un poco árido a lo mejor todo esto que he expresado, pero es que tenía tanta tarantinez metida dentro y que nunca he podido expresarla en un vídeo, pero me parecía importante porque uno nunca sabe cuándo le van a volver a pedir hablar de Quentin Tarantino. Oye, han pasado 2 años desde las críticas a la carta, lo mismo pasarán otros 2 aquí en el canal sin hablar de él. En todo caso, yo creo, ponedmelo en los comentarios, os interesa, si os mola, porque estoy pensando muy seriamente el hecho de dedicarle a Quentin Tarantino un top en directo, si a la dirección del programa le viene bien. Y de paso así amortizo también la camiseta. A los críticos, por cierto, ya que sin mentarme, pero me estaba mentando. A los críticos, a esos infraseres indeseables que graban vídeos en YouTube, les encanta marcar siempre, si os habéis fijado, la trayectoria de un autor. Y no digamos ya de un superautor como Tarantino. En una serie de hitos, quiero decir, en plan, sí, esta es la película más personal, la más íntima del director, la más autobiográfica del director, cualesquiera. Pues bien, creo que podemos decir, yo como infraser indeseable que graba vídeos hablando de películas en YouTube, podemos decir que Érase una vez en Hollywood es, ahora sí, de verdad, la película, total de 9 que ha hecho, 9 propias, enteras de él, la película más íntima y más personal de Quentin Tarantino. Dice que va a hacer una película más, eso ya lo sabéis, que sería la 10ª, y se va a retirar de la dirección. Yo eso quiero verlo. Pero creo que de verdad su carta de amor,
definitiva al cine, su despedida de verdad, si es que se produce, que insisto, eso lo tenemos que ver, es con esta película. No es un homenaje al cine, Érase una vez en Hollywood, es un homenaje a su cine, a sus héroes, o sea, a héroes para él y ilustres desconocidos para el resto de nosotros, o por lo menos para mí. Hay muchísimos homenajes, muchísimos guiños a determinadas series, a determinadas películas, a determinados actores que al otro lado del charco no nos han sonado para nada. Más cosas. Esta es una película que en espíritu y salvando todas las distancias del mundo entre ambos autores, no me parece que diste demasiado del Ed Wood de Tim Burton. O sea, hay mitos que son incuestionables. John Wayne, Marilyn Monroe, Cary Grant, Humphrey Bogart, etc. Pero después están también los inframitos. O sea, no solamente están a años luz de distancia de estos anteriores, sino que además son adorados y son objeto de culto por parte de una reducidísima, pero muy potente comunidad de aduladores que ven en estos mini-mitos una serie de atributos al contrario que el resto de los mortales. Vendrían a ser mitos de subcultura. Tim Burton quiso rendir homenaje al cine a través del considerado peor director de la historia del cine, y Quentin Tarantino rinde también su homenaje al séptimo arte, y lo hace con un tipo de cine del cual él y unos cuantos frikis más como él se acuerdan, pero que para él, y además para su cine, han sido fundamentales. Esto es una cosa que también hay que tener en cuenta y que hay que sacar de conclusión más allá del argumento de Érase una vez en Hollywood. En Érase una vez en Hollywood está homenajeando al cine que a él le ha influenciado para que podamos ver peliculones como Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Los Kill Bill, etc. Alguno diréis, oye tú, que el spaghetti western, nos estás diciendo todo el rato, ¿no? Mitos que solamente conocen 4 como Tarantino. El spaghetti western, cual vemos aquí bien representado en esta peli, lo conoce todo el mundo. A ver, todo el mundo conoce a Sergio Leone y a Clint Eastwood, y si me fuerzas, también a actores tipo Franco Nero, pero en 10 kilómetros a la redonda, y vivo en una ciudad bastante grande, me gustaría saber cuánta gente conoce a otros Sergios que no son Leone, como Sergio Corbucci, o como Sergio Solima, o actores como Peter Lee Lawrence, o Thomas Millian, por ejemplo. El western, por cierto, no solo italiano, o sea, sino incluso el western alemán, o sea, realizado en Europa, con 4 duros, pero en el caso de varios directores, como esos Sergios que os acabo de nombrar, con muchísimo talento detrás. De hecho, vamos a sacar por un instante el orgullo español. O sea, tiene gracia que sea un tipo como Quentin Tarantino, uno de los directores ya creo que más famosos, más mediáticos, más ruidosos de la historia, cuya nuevo estreno siempre va a ser un acontecimiento planetario, haya sido el que haya sacado del olvido a un cineasta español, en este caso Joaquín Romero Marchent, que junto a su hermano Rafael fueron directores de aquellos westerns que no solo se rodaban en Almería, por cierto, también muy cerquita de donde estoy yo ahora mismo, en la Sierra de Madrid. Si os gustan las emociones fuertes, por cierto, ya que estamos aquí hablando de otro cine, diferente al que suele trascender y al que conoce todo el mundo, si os gustan las emociones fuertes y quizá un tanto desagradables, os recomiendo que os echéis un vistazo a una película de Joaquín Romero Marchent que se llama Condenados a vivir. Yo os aviso, pero es western y terror, tirando a gore, en una misma película. Me juego lo que quieras a que Tarantino tuvo muy presente esta película, al igual que otras, por ejemplo, La cosa de Carpenter y tal, para escribir el guión de Los odiosos 8. De hecho, bueno, el título de la peli que nos ha pedido Miller ya te evoca por sí mismo a Sergio Leone. Érase una vez en el oeste, era el título original de Hasta que llegó su hora. En fin, hasta que no hizo 2 películas del oeste, como fueron Django desencadenado y Los odiosos 8, no se quedó tranquilo el bueno de Quentin, pero lo cierto es que en Kill Bill o en Malditos Bastardos hay muchísimo de Leone, entre otras cosas, por los temas compuestos por el propio Ennio Morricone. Pero creo que Tarantino también eligió aquí el título de Érase una vez en Hollywood,
por lo que tiene de evocador respecto a los cuentos, porque así es, amigos, aparte de ser la película más personal y la más íntima de Tarantino, esta podemos decir que es su película con muchísima diferencia, además, más tierna de él. ¿Quién nos lo iba a decir? Que tenía su corazoncito, Quentin Tarantino, que íbamos a usar ternura y Tarantino en una misma frase. Yo creo que en el fondo siempre ha puesto mucho cariño en sus personajes y no solamente en los protagonistas. Sin embargo, aquí se nota que a este dúo bastante demencial compuesto por DiCaprio y Brad Pitt, a estos dos actores y a estos dos personajes les ha puesto la alfombra roja. Hay algo de cuento de hadas en esta historia, de Érase una vez en Hollywood. Algo no, bastante. Hay una historia de amistad, además, de camaradería masculina, vamos a llamarla así, digna del western más clásico de John Ford y sobre todo de Howard Hawks también. Y hay dos personajes perfilados con muchísimo amor, que son estos dos amigos, el actor de segunda Rick Dalton y su fiel escudero Cliff Booth, que por supuesto luego van a ser convenientemente analizados en este vídeo. Todo este conglomerado de cosas al final de gran cine, de reivindicación por un cine que a día de hoy está muerto, de amistad, de carisma de los personajes y de puesta en escena en general. Yo no sé si Érase una vez en Hollywood será una obra maestra, pero sí es de las grandes de Quentin Tarantino. Estamos con lo de siempre, con el tema de las estrellas. O sea, me decís Reservoir Dogs, que todavía sigue siendo una película que me impacta muchísimo, 5 estrellas. Me decís Pulp Fiction, sin ninguna duda, 5 estrellas. Me parecen rotundas estas dos películas. Para mí, Érase una vez en Hollywood, no sé si está a esa altura, pero se acerca muchísimo. Y sobre todo por todo lo que tiene de homenaje un poco a sí mismo y a un cine y a unos creadores que están muertos. Para mí, vamos a decir, medio peldañito por debajo de lo que son, en mi opinión, obras maestras indiscutibles. 4 estrellas y media, rozando esas 5 para Érase una vez en Hollywood. He llegado aquí sin mencionar, por cierto, el que quizá era el gancho principal de esta película, antes de que se estrenara. Es muy reciente, así que supongo que os acordaréis de los titulares. O sea, Tarantino va a rodar una película sobre el asesinato de Sharon Tate. ¡Wow! O sea, esto era frotarse las manos. O sea, Tarantino, Charles Manson, sonando Helter Skelter de los Beatles, Roman Polanski por ahí. Bueno, esto va a ser una cosa apoteósica, o sea, lo más salvaje que ha hecho Quentin Tarantino en su vida. La polémica va a ser insoportable, van a aparecer los herederos de las familias y tal, poniendo el grito en el cielo, poniendo demandas. Luego lo veremos, pero Tarantino, entre otras virtudes, también es un genio en eso que hoy se conoce como troleo, o sea, en quedarse con el público, en quedarse para bien con el público. Y lejos de salir defraudados, además, la gente le acaba aplaudiendo por eso, como ocurre con esta película, que fue un exitazo de taquilla, con los dos actores también, claro, Tarantino no es tonto, sabe que puede trabajar con ellos, ellos están encantados de trabajar con él, la jugada les salió maravillosa, nominaciones al Oscar incluidas. Mis secuencias favoritas de Érase una vez en Hollywood. En el caso, por cierto, de Tarantino, sí que es correcto hablar literalmente de secuencias, porque yo creo que, y esto lo empecé a ver sobre todo ya más clarísimamente desde Malditos Bastardos. Películas como Malditos Bastardos estaban distribuidas en realidad en muy pocas secuencias, es decir, eran un conjunto de secuencias con su unidad de tiempo y acción casi en tiempo real cada una. O sea, los experimentos del montaje con sus primeras películas, eso es lo que marca la primera etapa, por así decirlo. Y eso parece que con el paso del tiempo a Tarantino le ha ido importando menos. En todo caso, sí que vamos a ver un montaje paralelo entre dos secuencias en esta película y además con toda la intención dramática del mundo, pero ya esos experimentos temporales por los que se hizo famoso Tarantino y que además resultó tan influyente en directores, bueno, tan lejanos como pueden ser Christopher Nolan y González Iñárritu, ya todo eso, digamos que a Tarantino lo exploró todo lo que pudo
y ya no ha ido apostando tanto por esa vía. La presentación del personaje de Brad Pitt. Esto primero hay que destacarlo por la puesta en escena. Y con esto para mí Tarantino se ha ganado todavía bastante, bueno, todavía un poquito más de respeto porque ya le tenía muchísimo como cineasta. Ese Los Ángeles, año 1969, tú lo estás viendo en la pantalla y es de verdad Los Ángeles 1969. Las recreaciones digitales para otros. O sea, yo quiero de verdad rodar en ese Los Ángeles de finales de los años 60. Esto es lo que se propuso Tarantino y se lo dieron. Así fue. Desde un punto de vista de la dirección artística y fotográfica, además con un trabajo maravilloso y sobre todo muy colorista del operador Robert Richardson, habitual también de Tarantino en su última etapa y de Oliver Stone, la película, ya solamente por este tema visual, es una gozada. O sea, aquí tenéis una secuencia, como mucho del cine de Tarantino, larga y gratuita, que tampoco va a tener más relevancia en la trama, pero que supone, si es que hay trama en esta película, pero que supone uno de los muchos motivos por los cuales yo, de vez en cuando, quiero volver a ver esta película. Y hablo de esa fiesta en la mansión Playboy, a la que acuden Polanski, a la que acude su mujer Sharon Tate, y en la cual vemos a Steve McQueen, en este caso encarnado por Damian Lewis. Yo, personalmente, si hubiera estado en mi mano, yo habría cogido a Daniel Craig para que hiciera de Steve McQueen, pero esto son cosas mías. Y es una gozada, mientras esto ocurre, lo de la fiesta, ver a Brad Pitt conduciendo su coche por esas calles de Hollywood. El contraste, por cierto, entre ambos personajes de la película. Por un lado tenemos a Rick, el personaje de DiCaprio. Es un wannabe en toda regla, un actor de un quiero y no puedo que se empeña en vivir por encima de sus posibilidades reales, codeándose con sus vecinos Roman Polanski y Sharon Tate, pese a ser un actor, vamos a decir, de segunda fila. Vemos además los dos coches en un momento dado aparcados, o sea, al lado del cochazo que tiene Rick, que posiblemente le esté costando mucho pagar, está el modesto y desgastado bólido de Cliff, que además de ser el doble de acción de su amigo, el único amigo que parece tener el personaje de Rick, es prácticamente su... iba a decir su siervo, pero más bien yo veo al personaje de Brad Pitt aquí como un auténtico santo, o sea, como un ángel de la guarda del personaje de Leonardo DiCaprio. Me gustan también de esta película esos detalles aparentemente intrascendentes, pero en los que Tarantino hace mucho énfasis con toda la intención del mundo con su cámara. O sea, el modo de vida hipermodesto en el que vive Brad Pitt en una roulotte, sacando las latas de comida del perro, con una pinta, por cierto, bastante asquerosa, sacando de repente un plano detalle de la lata. O sea, son este tipo de cosas. Es como la famosa secuencia de los cereales de Kill Bill, ¿no? Que de repente pone su énfasis en determinadas cosas que no necesariamente van a tener luego importancia. Luego hablaré de DiCaprio porque me alegré mucho del Oscar de Brad Pitt en esta película. Pero si me preguntan quién se lo merecía más, hubiera dicho que Leonardo. Pero y luego diré por qué. Pero lo que hace aquí Tarantino con Brad Pitt me parece también una cosa casi experimental y es algo que se está poniendo de moda ahora, lo de jugar con la imagen pública de verdad que tienen superestrellas como estas e intentar hacer como que se autointerpreten a sí mismos en las películas. Es algo que cada vez lo vamos a ver más y lo estamos viendo ya. De algún modo proyectan no a un personaje, no a un tío que se llama Cliff, sino que yo creo que Quentin Tarantino aquí lo que quería tener era mostrar a Brad Pitt. O sea, le ha cambiado el nombre por obligación. O sea, es su personaje. O sea, esas camisas que lleva, esas gafas de sol, esas medias sonrisas que echa con frecuencia y cómo baja los ojos mientras habla. O sea, este personaje, si no fuera porque es buen tío, es Tyler Durden, pero insisto, en realidad no un cabronazo, sino un tío legal. Hablo además también desde un punto de vista estético. O sea, estamos con Eras una vez en Hollywood, posiblemente ante la última película que de verdad
va a mostrar a Brad Pitt como un sex symbol, o sea, por motivos biológicos. El año que viene creo que es, este señor cumple sus 60 palos ya, ¿no? Independientemente de las dotes de actor que tiene Brad Pitt, que en varias películas las ha demostrado con creces, aquí yo creo que lo que nos ha querido regalar Tarantino es directamente no el Brad Pitt de verdad, eso tendría que matizarlo, es el mito Brad Pitt. El mito Brad Pitt, o sea, con un carisma y con un gancho que yo creo que poquísimos actores, uno y dos más, han podido igualar durante estas 3 últimas décadas, que el tío sigue siendo una estrella. En ese sentido, fue muy comentada la secuencia con flashbacks, y hablo de este tema de Brad Pitt como sex symbol, dentro de flashbacks en realidad, que nos muestra Brad Pitt sin camisa, reparando una antena en casa de Rick. Esto de los flashbacks, dentro de los flashbacks, no se puede decir que sea original de Tarantino, pero Tarantino siempre pone una impronta visual en sus películas que parece que estás viendo algo nunca visto. O sea, eso también es verdad. En todo ese momento, el propio Tarantino, además, en este tema de los flashbacks sucesivos, se está auto-homenajeando a él. Se lo ha ganado. Vemos por ahí a Kurt Russell encarnando a un stuntman, a un doble, que bien podría ser, por cierto, el de Death Proof, ¿no? Las típicas conexiones que hay entre películas tarantinianas. Antes nos ha mostrado también a Michael Madsen, al que prácticamente podemos decir que descubrió él. O sea, Tarantino es de los pocos cineastas con verdadero prestigio crítico que se pueden permitir un fanservice como este y no ser criticados y tachados de ególatras o autocondescendientes. O sea, se puede permitir el lujo de ser autorreferencial en sus películas. Pero más que por ego, que posiblemente haya algo de esto, o bastante, es parte también, yo creo, del juego que al final supone la propia filmografía de Quentin, porque al final esto, si nos ceñimos a este tipo de detalles, lo lleva haciendo casi desde antes de ser famoso. Es decir, con Pulp Fiction ya estaba haciendo guiños a su película anterior. Si quería crear él esas conexiones, no era un plan predeterminado, supongo que no podía intuir el éxito que iba a tener, pero así le ha salido la jugada. La corrección política. Esto a tenor de valores actuales. Esto sí que me llamó la atención y me sorprendió mucho que no se montara, no voy a decir un escándalo, pero sí cierta controversia en torno a algunos detalles muy concretos de la película de Quentin Tarantino, y permitidme el tópico además, no da puntada sin hilo en sus guiones. O sea, estos superdirectores saben de sobra que todo lo que hagan, todo lo que escriban y todo lo que vayan a rodar, hasta el más mínimo detalle de sus tramas, va a ser ante notarios, es decir, va a estar fiscalizado. Y en este caso me sorprende la actitud del guión respecto a varios personajes femeninos. Primero, y esto a mí me hizo un poco de gracia, todo lo referente a la mujer de Brad Pitt, aparentemente asesinada por él, no lo sabemos, si fue por un arponazo, fue accidental. Eso en realidad nunca se sabe, pero también me llamó la atención la conversación en el coche entre Brad Pitt y la chica hippie. Ella le ofrece directamente pues, tener relaciones con él, y él lo primero que hace es pedirle el carnet de identidad para saber si es mayor de edad, algo que evidentemente no es. A mí me ha chocado todo eso, o sea, me ha parecido significativo que haya incluido una secuencia así en los tiempos del movimiento Me Too. Luego hay una frase que dice Brad Pitt, por cierto, que yo creo que solo se la perdonan a Tarantino. O sea, en otro director habría sido censurado, y es cuando Cliff le dice a Rick que no te vean llorar los mexicanos. O sea, es una frase que dices, joder, chaval, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Cliff? La secuencia de la pelea entre Cliff y Bruce Lee. A ver, al final, ¿quién nos lo iba a decir? Si ha habido algo polémico en esta película, ha venido por el, vamos a decir, retrato, que en realidad yo creo que no es un retrato, de Tarantino, de uno de los grandes mitos de la historia del cine, yo diría casi de la historia, que ha trascendido lo que es ya la mera cultura popular.
acrecentado además por el tema de su muerte, siendo muy joven e idolatrado además, bueno, por todo admirador de las artes marciales y del cine de artes marciales. A ver, lo de Bruce Lee tiene algo de gracia, o sea, a mí me parece un momento un poco payasesco, un poco circense, pero me parece un momento simpático, aunque es verdad que pueda ser irrespetuoso a la hora de, bueno, mancillar o de ser iconoclasta o blasfemo con el aura que tiene Bruce Lee. No creo que la cosa, en todo caso, vaya aquí tanto de reírse de Bruce Lee, sino más bien de dotar al personaje de Cliff de ese aire de el mito Brad Pitt, de ese aire me resbala todo, soy el más macho, soy el más grande, no hay nadie como yo. Creo que van más bien por ahí los tiros que por ridiculizar a Bruce Lee. Es decir, este tío, si ha hecho esto con Bruce Lee, puede hacer lo que le dé la gana. Quizá mi secuencia favorita de la película, y sin quizá, es mi secuencia favorita de la película, es la llegada de Cliff al rancho Spahn. Famoso rancho donde, en teoría, estaba conchavado Charles Manson con el ranchero de allí, pagándole no se sabe cómo, para que la familia estuviera allí bien avenida. Toda esta secuencia viene a demostrar también que si Tarantino hubiera querido, o sea, si hubiera sido ese su deseo, podría haber sido un maravilloso artesano del cine de género más palomitero y menos personal. Podría haber hecho algo así como lo que hizo Spike Lee en Plano Oculto, que a mí me parece un peliculón rotundo. Lo digo, insisto, por esta secuencia del rancho Spahn. En toda esta secuencia, la llegada de Brad Pitt juega además con un suspense clásico, un suspense pausado pero tensísimo, o sea, sin ningún tipo de banda sonora, además, con las miradas y las actitudes de los actores allí congregados como principal mecanismo de tensión. Me parece magistral todo ese momento de Cliff con los hippies, porque por espacio de unos minutos, aquí Tarantino, esto es muy de su cine, o sea, Tarantino te ha transportado a una película de terror. O sea, esto es habitual en sus películas a veces se venden como una cosa y luego te puedes encontrar esa cosa, pero también muchas otras más. Para enmarcar en definitiva todo esto, por cierto, Burt Reynolds iba a hacer el personaje del ranchero de George Spahn, pero falleció y tomó el relevo Bruce Dern. Spahn, un personaje además tristemente real, porque daba cobijo a Charles Manson y su familia, entre comillas, a cambio de aprovecharse de las chicas que Manson le cedía con toda la intención del mundo. Hemos hablado mucho de Cliff, pero yo creo que hemos hablado poco de Rick y ya va siendo hora. O sea, Leonardo DiCaprio, como os decía antes, yo creo que es el que de verdad tiene el papel agradecido desde un punto de vista dramático. O sea, nos puede parecer muy paródico, pero al final es uno de esos personajes que también domina DiCaprio. Son esos personajes al límite, esos personajes a punto de estallar como en una crisis perpetua, que están a punto de romperse en mil pedazos. O sea, Infiltrados, El Aviador, Shutter Island, El Renacido, Origen, por supuesto. O sea, la imagen fílmica que al final muchos tenemos de DiCaprio es de alguien torturado y perseguido siempre como por fantasmas. Y aquí es tal cual. Aquí Tarantino también vamos a decir que juega con la imagen fílmica, con la imagen como icono que tiene DiCaprio. Con una vertiente, es decir, más caricaturesca, eso es verdad. Un actor que sueña lo grande, que vive por encima de sus posibilidades reales, pero que es un alcohólico perdido. Y como le dice el personaje de Al Pacino, que sale Al Pacino, ni lo he mencionado, al principio de la película, tiene que elegir entre ser cabeza de ratón o cola de león. Lo primero que pensamos, o que se puede pensar del personaje de DiCaprio, es que es un remedo de Clint Eastwood, pero olvidaos de eso, porque eso, claro, sería súper obvio. Esto para los que no estamos tan metidos en el western centroeuropeo de los 60 y de los 70. Cliff está basado en actores reales, Rick está basado en actores reales, pero actores que salvo cinéfagos como
como Tarantino, el resto no los conocemos tantos, ¿no? Ya os lo he dicho antes, este es el homenaje de Tarantino a toda una generación de productores, de actores, directores, a los que nadie va a hacer lo que ha hecho la muestra de poder que tiene Tarantino de dedicar 100 millones de dólares de presupuesto que tiene esta película para reivindicarlos en la historia del cine. DiCaprio tiene algunos momentos mágicos también en la película. O sea, tenemos su autoinmolación en el camerino, donde encarna también ese desquiciamiento tan propio de los personajes que le han hecho también célebre a DiCaprio y en el que se demuestra esa cualidad que incorpora DiCaprio de retratar como pocos lo que es una caída en picado. Después hay que destacar también, es un momento fantástico, su encuentro con esa niña actriz de método, vamos a llamar, una niña imposible, irreal, de nombre Mirabella. Este momento es muy bonito. Fijaos que muy bonito, fijaos que estoy utilizando una serie de epítetos que jamás pensé, hasta ver esta película, que podían ir ligados a alguna película de Tarantino. O sea, bonito, tierno, cariñoso. O sea, eso es al final este encuentro con esta enana tan madura que hace que un tiarrón como Rick se hunda un poquito más, pero a su vez creo que es también la responsable de que finalmente este hombre se levante. O sea, que surta en él una suerte de catarsis. Le da el empujón, le da el sopapo de realidad que verdaderamente necesitaba. Y ese resurgir de Rick lo vemos en esta secuencia del salón, donde se queda trastabillado, parece que se va a caer, se está cayendo. De hecho, yo creo que en esos momentos Rick ya está pensando en cuánto se va a poner, si un trago o un trago doble en el camerino, pero el tío saca su orgullo y rueda posiblemente la que es la mejor secuencia de su vida. La mejor secuencia de su vida de una película de serie B en el mejor de los casos. No una gran película, una película que se va a proyectar a lo mejor más casi en Europa que en cines de Estados Unidos. Pero insisto, este es el cine de Tarantino, el cine que él quería homenajear. Todo esto, además, en la secuencia del salón, y esto también era algo que quería rescatar porque me parece clave, se suma con un montaje paralelo, con otra secuencia también larguísima, que yo creo que conforma lo que es el corpus de esta película, lo que de verdad Tarantino nos quería transmitir. Puede que Tarantino no tuviera en su cine habitualmente mensajes morales, moralejas y tal, pero aquí está claro que nos quería transmitir su amor por el cine. Insisto, secuencia anterior, la secuencia del rodaje en el salón, tenemos a un actor de segunda logrando un pequeño gran triunfo en una peliculilla. Y en este montaje paralelo, por otro, nos muestra Tarantino a otra actriz de segunda, también de segunda porque al fin y al cabo ella estaba empezando, pero al contrario que Rick, con más de media vida por delante para triunfar. Y estoy hablando del personaje de Sharon Tate. El hecho de ver a Margot Robbie, que es de los tres protagonistas quien menos minutos disfruta, viéndose a sí misma en el cine, en una película titulada en España La mansión de los siete placeres. O sea, os podéis figurar que en una comedieta, en este caso era una comedieta de espionaje, este momento de Sharon Tate viéndose a Sharon Tate en el cine es un momento precioso. Y sumo un nuevo adjetivo, moñas en este caso. Tiene mucha ternura eso de que Sharon Tate pida entrar al cine sin pagar solo porque sale ella. O sea, es como si no hubiera tenido una gran premiere en la que ella hubiera sido la protagonista y no Dean Martin, como era en este caso. Y todavía es más tierno cuando Sharon se ve a sí misma en la pantalla, que por cierto, en la película es la Sharon Tate de verdad, y se gira en el patio de butacas para comprobar que el público también se está riendo con sus propias escenas, las que ella protagoniza. Me da la sensación que eso es lo que haría Tarantino, por cierto, si es que no lo hace. O sea, yo me lo imagino así, meterse casi de incógnito en un pase aleatorio y comprobar la reacción del
público, o sea, fuera ya de los test screening estos habituales en los estudios, porque por mucho que haga lo que le dé la gana y se la traigan al pairo las tendencias y las modas, Tarantino, como todos, quiere que le acaricien el lomo de vez en cuando y comprobar que su cine gusta a los demás. Maravillosa Margot Robbie en toda esta secuencia del cine y que además, insisto, creo que si hay un mensaje en esta película está justo en ese instante. El poder siempre del cine. Como veíamos en el final de Malditos Bastardos, que incluso es capaz de cambiar una historia. Y de hecho vamos a hablar aquí hoy también, y vamos a empezar con la zona spoiler, si no habéis visto la película, sobre esto de cambiar la historia. El cuarto final de película. No os voy a decir que fuera previsible, porque creo que nadie podía imaginar a Leonardo DiCaprio acabando con una hippie en su piscina armado con un lanzallamas. Eso no es lo previsible, eso darlo por descontado. Pero yo creo que todos, en este cuarto final de película, cuando se nos narran ya los hechos, con esa voz de locutor de radio antiguo, localizando a los personajes en una hora, en un lugar concretos, creo que yo por lo menos, cuando vi la peli, ya empezaba a tener claro que Tarantino se iba a marcar un Malditos Bastardos aquí otra vez, que va a reescribir la historia de nuevo. Hay una frase de Woody Allen en Annie Hall que dice: ojalá la vida fuera así. O sea, esto es cuando está en una cola del cine discutiendo con un tío sobre Marshall McLuhan. De repente, no, yo llevo razón, no, la llevo yo, tal. Woody Allen saca a McLuhan verdadero para que le dé la razón a él. Y yo creo que esto es un poco lo que propone aquí Tarantino, alejando además cualquier tentación mitificadora que pueda haber en torno a la figura de Charles Manson o de sus seguidores. O sea, Charles Manson, además, que no estuvo aquella noche en casa de Tate, pero sí que estuvieron sus emisarios que perpetraron la mayor carnicería en la historia reciente de Hollywood, asesinando a Sharon Tate, entonces embarazada de Roman Polanski, junto a 4 personas más, junto a 4 amigos. O sea, Tarantino pasa de esto, o sea, no le importa. Él lo que quiere hacer aquí... Tarantino creo que nunca le han caído bien los hippies, por algunos comentarios que hay en algunos de sus guiones. Ajusta cuentas aquí con el movimiento hippie, yo creo que nunca le han caído bien. Por todo, además, lo que vemos en esta película, o sea, es una masacre total. Si la película es... o sea, si hay algún tipo de idealismo sobre el movimiento hippie, desde luego, a día de hoy, y lo hay muchísimo... Hace el amor, no la guerra, el San Francisco del verano del amor, etcétera. Eso yo creo que a Tarantino le deberían caer gordísimos, porque en esta película va a saco contra ellos. No se salva ni uno. Y al final, yo creo que, aparte de esto, el hecho de que Tarantino nos quiera evitar la tragedia, el evitar el asesinato de Sharon Tate, no deja de ser también otra loa al cine. O sea, la capacidad que tiene el cine para incluso reescribir aquellos personajes, aquellos episodios que nunca deberían haber existido u ocurrido. O sea, creando casi una realidad paralela. Lo que os decía antes de Malditos Bastardos, que además, curiosamente, sucedía en un cine. Aquí hay fanservice, de todas formas, en el final de la película. O sea, sí, mucha ternura, mucha amistad, mucho cariño, muchos besos y abrazos, pero aquí Tarantino nos está diciendo: oye, ojo, yo inventé esto, o sea, yo soy el fucking Quentin Tarantino. Yo he reinventado las matanzas en lo que es el cine. Yo he reinventado la violencia. Ha sido un gran renovador de la violencia en el cine, como lo pudo ser en los años 60 Sam Peckinpah, por ejemplo. Y él se dice: os voy a dar al final lo que queréis también. O sea, y hay que reconocer que es bastante bestia. O sea, mucho más caricaturesca esta matanza de lo que suele ser habitual. Es decir, yo veo aquí más sentido del humor que la sangría que se monta en Los Odiosos 8. Por supuesto veo aquí mucho más humor que en la famosa secuencia de la oreja en Reservoir Dogs, que además era de una tensión insoportable. Aquí busca más el estilo cartoon, o sea, del Coyote y el Correcaminos, más propio de los dibujos animados, casi incluso
parece una secuencia que podría haber sido ideada, dibujada en un storyboard previamente por los hermanos Coen, con ese perro mordiendo lo que jamás debería morder un perro, o sea, la cabeza de la hippie reventada y, como no, el lanzallamas de DiCaprio, del cual esta vez, por cierto, no se queja por el nivel de fuego que arroja, y con Brad Pitt haciendo un penúltimo sacrificio por su amigo. El final también es muy significativo de todo esto que os decía que nos propone Tarantino. O sea, Rick hablando con Sharon a través del telefonillo. Esa Sharon Tate que es como si no hubiera pasado nada. Aquí nunca hubo familia Manson. Si la hubo, desde luego pasaron de largo de allí. En realidad entraron a la casa de Rick porque se equivocaron, por lo que sea. Sharon Tate está viva. Ella le está invitando a entrar a Rick, le ha caído bien porque quiere conocer además a este nuevo héroe americano que se ha cargado a estos psicópatas. Esa verja de la casa de Sharon Tate, a la que no volvemos a ver, eso nos lo ha evitado Tarantino, yo creo que de forma muy consciente, aunque sí lo oímos, esa verja de la casa se abre. Una verja, insisto, que abre las puertas a esa realidad paralela que ha montado aquí Tarantino, como ha hecho en estas últimas películas que ya os he citado 20.000 veces. Abre las puertas a esa Tarantinolandia, vamos a llamarla, que este director al final se ha construido en sus 9 películas y unos cuantos guiones más para, al final, yo insisto, creo que aquí ha hecho exactamente lo que de verdad quería. Siempre hace lo que quiere, pero en este caso se le ve que lo ha sentido como casi un deber moral, que es el declararnos a todos, por si teníamos alguna duda, su amor al cine. Y hasta aquí la crítica a la carta de Érase una vez en Hollywood. Miller, 1.000.000 de gracias por habérmela pedido. Espero que te haya gustado y espero que os haya gustado a todos en general. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis más críticas a la carta, solamente tenéis que ver las instrucciones debajo del canal. Un poquito más arriba, importante también, suscribiros al canal. Y si os gustan estos vídeos, compartidlo. Ya sabéis, cuantos más seamos, siempre muchísimo mejor. Nos seguimos viendo en el canal Acción Cine, si así me lo requerís. Y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.